conversación. Conducido por Carlos Jiménez Guillén. La violencia en las calles del país. Una serie de hechos reiterativos ocurren en cualesquiera de los 82 cantones del país. La patología se circunscribe a protagonizar actos de violencia con consecuencias graves, hasta acabar con la vida de sus actores. El pasado fin de semana, en la ciudad de Alajuela, una mujer lanzó su vehículo contra un grupo de ciclistas. Un chofer o trailero la emprendió a golpes contra otro conductor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Son factores sociales, económicos, personales que inciden. Nada más indicado el contar con la participación del experto en derecho penal, el conocido abogado Bernard Salazar Ureña, de gran trayectoria. Por cierto, lo conocimos a don Bernard como juez en la administración de la justicia ya hace muchos años. Hoy litiga desde su bufete en Santana y le damos la más cordial de las bienvenidas, licenciado Salazar Ureña. Primero que todo, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas el día de hoy, bueno, a todos los que nos están acompañando también en las redes sociales. Sí, estamos en Facebook Live, en televisión directa, en canal 7.2 y desde nuestra frecuencia máster 91.5 FM. Sí, por supuesto, Carlos, el tema que hace referencia es conocido popularmente como la violencia vial. ¿Y en qué consiste el tema de la violencia vial? Desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que creo que todos nos hemos dado cuenta después de la pandemia que hemos estado viviendo, y todos los años hace un análisis desde el punto de vista de causa-efecto, es decir, la motivación por el cual eventualmente la violencia viene y surge y está presente allí. Se ha considerado desde el año 2004 y la han calificado como una pandemia, porque acorde con las estadísticas hay un promedio de entre 1.300.000 a 1.500.000 personas que fallecen anualmente por causa de la violencia vial y un promedio de 50 millones de personas que tienen resultados lesivos en su salud. Motivos, el principal... Casualmente le iba a preguntar. Sí, el motivo principal... ¿Qué es lo que está pasando? La gente, y creo que desde el punto de vista social uno puede llamar que existe un estrés que tratan de liberar al momento de coger el volante y ya sea la manivela, porque muchas de las personas lesivas o las que salen lesionadas son o motociclistas o ciclistas, y entre los porcentajes es la gran mayoría de los lesionados son conductores de vehículos de 2 llantas, motocicletas o bicicletas. También viene un sector muy importante que son los peatones y el último sector son los de los vehículos. Aún así, si la estadística continúa en los mismos porcentajes, se ha calculado que para el año 2030 va a ser la 5ª causa principal de muerte a nivel mundial, el tema de la violencia vial, la violencia en las calles. Y creo que lo que se razona y lo que se justifica estadísticamente es que efectivamente es un estrés, una forma de autojustificación del comportamiento en donde la gente ya no soporta que alguien critican la forma de manejar, no soportan el tema del traslado y el tiempo, la congoja de tener que llegar puntualmente a algunos lugares. Yo siempre le digo a todo el mundo, el problema no es que usted venga tarde, es que no se levantó temprano. Lo hablábamos antes de comenzar el programa, en donde trasladarse de un lugar a otro, hoy en día uno sabe que puede existir un montón de aspectos ajenos, un choque, una colisión, están remodelando una calle, están reconstruyendo un puente, están haciendo un montón de cosas, y esas cosas uno tiene que preverlas, pero la gente tristemente creen que todavía estamos en la época de los 50 o en la época de los 60, en donde trasladarse desde mi oficina en Santana hasta San José Centro, antes se duraba 5 o 10 minutos. Hoy en día uno sabe que lo mínimo son 45 minutos y le va bien. Entonces, sí, el parque vehicular ha aumentado, sí. Más de 2 millones de vehículos en las calles del país. Sí, y también hoy por hoy, en estos días, que se ha visto más evidencia de lo que es, tal vez hay algo que la gente, los que nos están acompañando se darán cuenta, que existe un tema
Bernard, le interrumpo porque queremos retomar este caso en Alajuela, que hacíamos mención, cuando esta señora, obsérvese, lanza su vehículo contra este grupo de ciclistas que dichosamente, un milagro, se salvaron. Sí, con toda la, ¿cómo llaman ustedes? Alevosía, premeditación. Sí, la causa de justificación, por allí he escuchado que y para los que nos están escuchando únicamente, es el accidente que ocurre donde una señora que viene conduciendo un vehículo vira hacia la derecha y atropella a varias personas. Se ha dicho que fue un error desde el punto de vista técnico, otro que fue un error desde el punto de vista mecánico, y otros consideran efectivamente por parte de la acusación que fue un intento con todo el dolo, con toda la intención. Entiendan el dolo, que es esa voluntad de hacer y aceptar el resultado, es decir, estoy llevando un comportamiento con la intención de ocasionar algo. La culpa es cuando, por desgracia, me ocurrió algo que yo no tenía previsto en mi comportamiento. Y entonces aquí hay delitos dolosos, hay delitos culposos, y en este caso en particular de la señora, tengo entendido que le iban a plantear una denuncia por tentativa de homicidio. Habrá que ver en la fiscalía. ¿Se tipifica? Se podría calificar desde el punto de vista, así hablándolo y sin conocer el caso en particular, que efectivamente hay lesionados, si es que tienen incapacidad mayor de 5 días. Si fuera así, estaríamos en presencia de un delito, o ya sea de lesiones culposas, o de homicidio culposo en grado de tentativa, o bien de lesiones en general, pero habría que ver cuál es la justificación, porque recordemos que en un proceso hay dos partes que están discutiendo, la defensa y por parte del que acusa. La fiscalía, que representa generalmente a la víctima, pero la víctima también tiene derecho a conseguir un abogado particular que le lleve una querella y una acción civil resarcitoria, si es que no la delegan en la defensa civil de la víctima. ¿Qué le espera a la señora en el proceso penal que se tiene que enfrentar? El proceso penal como tal, en este tipo de aspectos o de este tipo de hechos, permite que se llegue a soluciones alternas, o bien, dependiendo de la calificación, podrían sancionarla penalmente e imponerle una pena de prisión. Si no tiene antecedentes... Está con medidas cautelares. Si ella no tiene antecedentes y dependiendo de la gravedad de las lesiones y la complejidad de las lesiones, podrían sancionarla por un delito o 2 o 3 delitos de lesiones, o 1 o 2 delitos de lesiones en concurso con un delito de tentativa de homicidio, y podría tener penas que son superiores a los 3 años de prisión. Don Bernard, con su permiso, ya analizamos este caso porque también queremos que usted nos dé su opinión, el diagnóstico, el caso del trailero. Esta noche, con la presencia aquí en vivo con el licenciado Bernard Salazar Ureña, el tema de fondo, la violencia en las calles, la violencia vial como él la califica. Ahora vamos, don Bernard, a analizar el caso del chofer, el trailero de apellido Sánchez, que se bajó ahí en la autopista y la emprendió a golpes contra otro conductor. ¿Ese caso usted le ha dado seguimiento? Sí, don Carlos, de conformidad con lo que ha salido publicado, y para efectos de que todo el mundo tenga conocimiento, el trabajador, el empleado, el colaborador de una empresa que falte a las condiciones básicas que le ha establecido el patrono, de conformidad con el artículo 71 del Código de Trabajo, puede tomar la decisión que se tomó de despedirlo sin responsabilidad patronal. Según tengo entendido, eso fue una de las primeras medidas que tomó, y es precisamente no observar las buenas costumbres durante las horas del trabajo. Ese podría ser la justificación. ¿Qué sucede en estos casos? La persona, por supuesto, que se le sale el chuki, traducido al español, se nota que efectivamente su comportamiento es una reacción a algo que pudo haber sucedido previamente, pero independientemente que el vehículo previamente se lo hubiese atravesado, que viniera muy lerdo, que eventualmente le hubiese hecho un gesto, el comportamiento de la persona que agrede, se nota que no es racional, se nota que efectivamente la intención era causarle un daño a otra persona. Ese comportamiento podría ser, si eventualmente le causó la fractura de un diente, y para que todo el mundo lo tenga claro, en una pelea, en una riña, se agarraron 2 personas, como lo conocemos los ticos, en un bar o en un estadio, y le quebraron el diente a otro, le hicieron una cortada, le rompieron un pómulo, eventualmente le pudieron herir y abrir una ceja. Esos son delitos, y podrían ser considerados como lesiones gravísimas, y una lesión gravísima, de conformidad con nuestro código, puede tener una pena de prisión hasta de 10 años. Una simple
un simple golpe, o sea, puede ser calificado como tal. Dicen, ok, pero es que solamente le pegué un golpe y le quebré un diente. Sí, eso es el comportamiento y eso tiene esa pena. Hay personas que tristemente desconocen lo básico y me encanta el programa porque es este concepto de tratar de ayudar para que la gente entienda que muchos de los comportamientos que aunque los lleven, es que yo no sabía que pegarle a una persona. Hay un artículo en la Constitución Política que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Es decir, sí existe y siempre cuando tengo la oportunidad le hago ver, si usted lo siente, si usted en su conciencia, en su fuero interior, siente que lo que está haciendo puede ser malo, sepa que va a haber una ley, sepa que va a haber una norma, un reglamento o algo que tiene ese comportamiento sancionado. Y más hoy en día con la Asamblea Legislativa que tenemos que han emitido cualquier cantidad de leyes. Entonces tenemos un montón de regulaciones para un montón de comportamientos y siempre va a haber algo en algún lugar donde va a ser de carácter sancionatorio o punitivo. El comportamiento... ¿Considera usted, perdón, don Bernard, que otro de los factores es que aquí en el país no hay cultura vial, por eso este comportamiento? Qué dicha y excelente la pregunta, Carlos. Efectivamente, en Costa Rica tenemos un problema importantísimo. En otros países tienen la costumbre de hacer el examen psicológico y la prueba teórica y más la prueba práctica una vez al año o cada 2 años. En Costa Rica hay conductores que sacamos la licencia hace 40 años y nunca más, hay personas que nunca más se volvieron a leer la ley de tránsito y nunca más volvieron a darse cuenta que los vehículos cambiaron tecnológicamente y no es hasta la práctica que lo van haciendo, pero no se dan cuenta de los cambios en la legislación. Entonces sí que existe un vamos a ver, una mala educación vial, sí. A propósito, don Bernard, además, agreguémosle, licencias que se compran ahí en la calle, otras que vienen en una caja de cereal. Estos médicos que se prestan y ahora tienen como un grupo de personas desempleadas con una camisa vistosa de color licencia. Dejan firmado en algunos casos el dictamen médico. Como se pretende tener en las carreteras choferes con idoneidad. Sí, es uno de los temas que sería importantísimo que conozcan, e incluso no solamente los conductores de vehículos automotores. También hay un capítulo en la ley de tránsito que habla de las obligaciones y los derechos de los ciclistas. Y estoy seguro que muchos de los que conducen bicicleta diariamente tan siquiera se han leído ese capítulo. ¿Qué dice ese capítulo? Establece una serie de obligaciones, por ejemplo, la clásica presunción de que la bicicleta puede conducirse después de las 6 de la tarde, y los que somos más viejitos nos acordamos que todas las bicicletas tenían que andar siempre con foco. Y uno ve en la calle personas que andan conduciendo bicicletas sin foco. Hoy en día se establece la obligación, no solamente la luz frontal, sino la trasera, el casco. Los menores de 6 años tienen que ir acompañados con un adulto. No se puede circular en todas las calles. Los vemos en algunas pistas, llamémoslo calles, que se han considerado como autopistas o pistas en este país, que es prohibido conducir, y aún así encontramos ciclistas donde van por alguna de las tantas autopistas acá en el país con velocidades mayores de 80 kilómetros. Y eso es sancionable y permite el comiso, es decir, quitarle el vehículo de transporte. Las bicicletas que usan los repartidores con motor, existe toda una discusión al tema, porque desde el punto de vista de la ley de tránsito pueden ser considerados bicimotos y requerirían licencia, requerirían papeles, requerirían placa, lo que llamamos aquí placa, la tarjeta de circulación. Don Bernard, su diagnóstico sobre la legislación en materia de tránsito, la ley que en los últimos años parches, ahí van, adiciones al articulado. Hoy tuve una conversación con respecto a ese mismo tema, y sí tenemos un montón de leyes que sobran, tenemos un montón de leyes que han sido remendadas y tenemos un montón de leyes que han sido copiadas. Y las hemos tropicalizado, como le digo yo. O sea, la copiamos de una legislación que existía, ejemplo, en España, la trajimos acá, se adecuó, alguno de los señores diputados cogió alguna ley que se encontró en alguno de los viajes, la trajo para acá, consideró que era prudente aplicarla en el país y que se implementó. Y luego tenemos el problema desde el punto de vista de la estructura del Poder Judicial, donde no hay los funcionarios necesarios, donde no hay el personal, donde no hay las condiciones, y tampoco tenemos la cantidad de oficiales del tránsito que puedan regular. Y entonces viene un tema que es el de la autocrítica. Y aquí en el país somos todos especialistas en todas las materias, y tenemos la capacidad de convertirnos desde oficial del tránsito a director técnico de fútbol en un abrir y cerrar de ojos.
Entonces todos creemos que sabemos de todo. Don Bernard, otro paréntesis, con su permiso. Estamos aquí en Juzgue Usted de Teletica Radio, con la presencia de don Bernard Salazar Ureña, comentando estos casos de la violencia que se ha convertido, don Bernard, agregamos, como el pan nuestro también, lamentablemente. Sí, a mí me tocaba ahorita, siguiendo con la pregunta anterior, en Alemania, países europeos que tienen la costumbre, porque la facilidad del transporte público es mucho mejor que el que tenemos, y hay que reconocerlo, pero mucha gente lo que hace es que transita en su bicicleta. Hay lugares en donde se tiene que transitar en una única dirección, hay lugares en donde la ciclovía se debe respetar, y hay lugares donde, aunque esté la ciclovía, se tiene que bajar porque hay oficiales que le hacen un parte de 40, 50, 100 o 200 euros. Si uno no se bajó donde tenía que bajarse o si no se detuvo en donde tenía que detenerse. Pero por favor, don Bernard, está hablando usted de otra cultura. Pero el país podemos puede seguir en el siguiente segmento. Dejamos pendiente esta pausa para continuar con el licenciado Salazar Ureña aquí en Teletica Radio, generando conversación. Saludándolos a donde se encuentren en este día. Vamos a recordarles nuestro correo electrónico para que usted nos mande sus sugerencias, críticas, con gusto, juzgueustedradio@gmail.com. Bienvenidas todas sus opiniones. Don Bernard, en este tema de la violencia en las calles, en el país, estaba ahora recordando el caso que ocurrió así ya bastante tiempo en un supermercado, cuando una persona llegó a estacionar su vehículo, pero ya se le había adelantado otro, y ahí hubo un altercado y el conductor sacó su revólver y disparó. Hoy muchos conductores andan armados, unos portan el permiso correspondiente, otros obtienen sus armas en el mercado negro. Por favor. Es como continuar con el mismo tema que estábamos anteriormente, Carlos. Es un tema cultural. Nos han vendido nos han vendido una famosa idea de que todos necesitamos tener protección y tener ayuda y tener colaboración desde el punto de vista personal. Y en las películas nos han vendido la idea de que con un arma de fuego es la forma más sencilla y más fácil de poder darnos protección. Entonces, muchas personas han creído y tienen, y es el mismo tema de lo que es el conducir. Van y consiguen su permiso de portación de arma, hacen el teórico, hacen el práctico, hacen la prueba psicológica, ya sea que la hayan comprado o efectivamente la hayan evaluado, y luego siguen ahí con un arma. No practican nunca y la tienen ahí guardada y en cualquier momento la tienen en el carro y no tienen práctica. Y no todas las personas son aptas, puede que hoy sean muy aptas, pero dentro de un año no lo sean. Entonces, desde el punto de vista psicológico, cuando viene una afectación y viene un problema de estar encerrado durante 6 meses, no salía, o estaba haciendo solamente teletrabajo y solamente estaba en el supermercado, y un momento determinado le dicen, usted ya puede andar por todo lado haciendo lo que quiera, es como tener un perro amarrado y un momento determinado soltarlo, lo primero que hace es que sale corriendo, y no quiero que la gente entienda mal el comparativo con el animalito y la persona, pero sí, es triste el darse cuenta que existe un tráfico o un trasiego de armas, tanto permitidas por la ley como no permitidas por la ley, y que se pueden conseguir en muchos lugares. El Ministerio de Seguridad Pública, hasta donde tengo entendido, don Michael, el señor ministro, ha hecho esfuerzos importantes, pero aún así no existe la capacidad de respuesta suficiente y seguimos viendo personas que el por qué una persona reacciona en un momento determinado de forma violenta y le mete un balazo a otra persona, desde el punto de vista psicológico se podría considerar que existen momentos de discapacidad cognitiva en donde ya se le apaga el bombillo, la traducción al español, en donde la capacidad de analizar el resultado de sus actos lo perdió en ese momento, se le fue la luz, que le llaman, y es hasta después de que han cometido el hecho, es que logran reaccionar y uno ve que le disparó y hay gente que sale como si fuera en las películas disparando al aire, y hay otros que se sientan y se ponen a llorar y se ve el arrepentimiento. Don Bernard, hay personas que se transforman frente a un volante. Y también con una pistola. Además también, influye también dentro de este análisis diagnóstico, el que esa mañana se peleó con la señora, el pleito, el pago de la casa, no está la plata, esa situación
interna familiar presupuestaria, que eso provoca en que ya mi comportamiento sea diferente. Uno de los temas que efectivamente ha influido para que ese comportamiento se dé, efectivamente, es el nivel de estrés y los diversos motivos que generan esa angustia, ese dolor, ese sentimiento de no saber qué hacer, y entonces reaccionan a como les viene en ese momento lo que se les ocurre. La gente normalmente no tiene la capacidad, y hablo en general, de analizar lo que va a decir con las posibles consecuencias de lo que puede ocurrir posteriormente. Y hay veces que un simple gesto, una mala cara, los que somos casados, los que tenemos hijos, sabemos que hay veces que con un par de ojos uno puede girar órdenes a los hijos, o bien con un par de ojos le giran a uno, el marido, un par de órdenes. Y ese comportamiento físico, corporal, en la calle, en donde vemos gestos de recordarle a la familia, palabras obscenas, cualquier discurso, desde hijo de la gran hasta todos los epítetos que quiera, o bien señalarle con alguna de las partes de los dedos diciendo un gesto. Se genera esa violencia, pero el que recibe la ofensa tiene toda la capacidad de reaccionar y hacerse la vista gorda. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento en donde el estrés de uno más el estrés del otro chocan, y entonces el que tiene la mejor capacidad física o la mejor capacidad de golpear o de agredir, y explota, y eso es lo que pareciera que está pasando. No estamos hablando de que hay que cambiar, mejorar la legislación, hay que mejorar la conducta ética moral que del hogar surge, nace. Cuando me he dado cuenta que hoy en día muchas universidades no lo hacen, pero cuando yo estaba en la universidad, y estamos hablando de la de piedra, y parte de los principios era que la ley existe para sancionar comportamientos. En la gran mayoría estoy hablando de la ley punitiva, leyes penales. Pero si uno logra controlar el carácter, si uno logra controlar el comportamiento y uno sabe el resultado, nunca va a tener un proceso de carácter penal en su contra. Puede que lo choquen, puede que eventualmente, pero no sea la víctima. Pero si la gente supiera y tuviera mejor conocimiento de los efectos que tienen esos comportamientos o las consecuencias de esos comportamientos, es posiblemente los niveles o las estadísticas de delincuencia disminuirían porcentualmente, porque creo que es un tema desde el punto de vista educativo. Yo soy de esos que creo que desde que están los chiquitos o las personas en la escuela, desde que están comenzando el kinder, deberían enseñarles cosas básicas en el derecho, básicas, y creo que todos lo hemos visto. Y también hay cosas básicas en economía, hay cosas básicas en agricultura, hay cosas básicas, lo que nos enseñaban hace años, educación para el hogar, y que nos enseñaban en cívica, y que nos enseñaban en algunas materias. Pero si todo se les enseñara desde que están, ¿qué es un contrato de arrendamiento? ¿Cuáles son las obligaciones del contrato de arrendamiento? Y que creo que todos han tenido que pasar por eso, sea un local comercial de una casa de habitación. Ese es el Paco y Lola que debería saber todo el mundo. Igual, saber que hay comportamientos, dice, pero es que solamente me robé con un cuchillo 5,000 pesos, no es nada. No, le pueden meter 15 años de cárcel, porque no es el monto de lo que se robó, es el comportamiento lo que se sanciona. Y en la calle uno lo ve, tirarle el vehículo a otro vehículo, y es que solamente van a hacer daños. Son daños materiales, pero esos daños materiales pueden generarle eventualmente una lesión cervical al otro conductor. Don Bernardo, el caso de esta señora que vemos en el video, la acción resarcitoria, ¿quién la presenta? ¿El Ministerio Público? No, la acción civil la tiene que presentar. ¿El colegio? La tiene que presentar directamente la víctima, ya sea él por medio de un abogado particular o delegarla en una oficina que se llama la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, y el costo va a depender o el monto que puedan pretender, desde los daños materiales hasta lo que son la reparación mecánica de los vehículos, hasta lo que fue la ropa, las lesiones físicas, el tiempo de incapacidad, si tuvieron que ser atendido médicamente en una consulta privada, los días que dejó de percibir su salario, si es que estuvo incapacitado 2 o 3 días, o si es que la incapacidad se va a extender por 1, 2 o 3 meses. Hay personas que pasan con un accidente de tránsito 1 año, o pierden un miembro de un órgano de su cuerpo. Entonces, todo eso se valora, se hace un peritaje, se determina desde el punto de vista, por medio de un perito actuario matemático, cuál es el monto acorde con el ingreso promedio, y se fijan
ciertas. El caso del trailero, ¿a qué se enfrenta? Además del proceso, la acusación. Aparte de la denuncia penal, ya tuvo una sanción, ya tiene 3 sanciones. Una desde el punto de vista laboral, ya lo despidieron. Desde el punto de vista social, está siendo recriminado por la mayoría de las personas. Y desde el punto de vista penal, posiblemente, salvo que las lesiones que tuvo el otro conductor sean inferiores, podrían sancionarlo penalmente e imponerle una pena que podría ser hasta de 10. Cuando digo hasta de, es que la ley penal establece mínimos y máximos. Entonces, el máximo de la sanción por el delito de lesiones, en el caso que fueran lesiones gravísimas, el máximo es hasta 10 años. Entonces, por eso se puede enfrentar hasta una pena de ese rubro, solamente por no haber contenido su emoción y ¿Y a buscar un defensor en el Ministerio Público? No, el defensor ¿No tiene recursos? sería la defensa pública. Sí, las personas que no tienen capacidad económica, don Carlos, lo que hacen es que tienen el derecho de citarle a la defensa pública que les asignen a alguien. Si luego se determina que ese alguien sí tenía recursos económicos, lo pueden sustituir. Don Bernard, nos vamos, nos ganó el tiempo. Muy agradecido por su presencia. Hasta el siguiente tema, ahí lo vamos a preparar. Más bien, muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco más bien 1,000,000 y mucha suerte, muchos éxitos en el programa. Feliz regreso a casa. Muy buenas noches, aquí desde Teletica Radio, generando conversación.